Agradecemos a Dios la asistencia de cada uno de nuestros hermanos. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, Señor, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad y ayúdanos en tu nombre a alcanzar la victoria, Señor. Que podamos asirnos de tu mano buena, que no nos sueltes, Señor. Ayúdanos cada día más. Te presentamos esta programación que ha de dar inicio. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo, para que podamos entender tu palabra. Bendice, guarda a cada uno de los hermanos que están conectados desde los distintos países, Señor. Los hermanos que nos escuchan desde los Estados Unidos, desde México, desde Honduras, desde Panamá, desde Colombia, desde Alemania, desde República Dominicana, Señor, que hasta ellos tu gracia y tu misericordia les guíe, y que en ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para que la has enviado. Protege, Dios mío, y guárdanos. Concédenos que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos estén dispuestos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Te necesitamos, Señor. Los tiempos son peligrosos y nos conviene estar a cuentas contigo, guiándonos en todo tiempo por medio de tu voluntad. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, hermanos, para este día vamos entonces a iniciar con la epístola universal del apóstol Pedro. Bueno, cabe resaltar las dos epístolas escritas por el apóstol sobresaliente, uno de los apóstoles que más se notó durante el ministerio de Jesucristo fue él. De hecho, ha sido el único hombre que ha caminado sobre las aguas. Y eso gracias a la permisión del Señor. ¿Y cuántas experiencias podemos resaltar de este gran siervo de Dios? Varón de Dios. La personalidad del apóstol Pedro podemos ver que era un hombre así bastante enérgico, un temple bastante fuerte. Sin embargo, de esta piedra el Señor talló un templo. Preciosa obra realizada por el Maestro en la vida de este humilde pescador, lleno de imperfecciones como somos tú y yo, pero sobre todo algo que sobresaltó del apóstol Pedro fue su pasión por seguir a Jesús, de una manera grande. De verdad hay tantas cosas que imitar de estos grandes hombres de Cristo. Bueno, ya tenemos la primera epístola del apóstol Pedro y por supuesto su autor, sin duda alguna, Pedro, y la fecha posible de la escritura de esta carta data a principios de los años 70 después de Cristo. El tema que se va
a tratar en esta primera carta está centrado en sufrir como cristianos. Ay, si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos ¿a quién le gusta sufrir? Hermanos, no nos gusta. Nosotros no fuimos creados para sufrir. Si usted cierra los ojos y contempla la obra que Jehová de los ejércitos realizó al principio, el hombre estaba tan, pero tan protegido por la gracia de Dios que nada de lo que había en el huerto lo hería, nada. No habían espinos, no había cardo, nada de eso lo lastimaba, no existía. Nosotros no fuimos creados para sufrir. Sin embargo, parte del no escuchar y obedecer diligentemente la voluntad de Dios nos ha traído esta terrible consecuencia de haber caído de la gracia de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor que nos trajo, nos da dada la oportunidad de la reconciliación y volver a esa imagen inicial. Bueno, la carta afirma pertenecer al apóstol Pedro y no hay evidencia de que la iglesia primitiva haya cuestionado alguna vez esta demanda. Silvano, recordemos que Silvano es el mismo Silas, quien acompañó a Pedro en su segundo viaje misionero. Parece que actuó como su secretario en la redacción de primera carta del apóstol Pedro, pues eso lo vamos a leer en la misma carta, lo cual posiblemente explique el pulido estilo del griego de la carta. Existe un paralelo lingüístico y literario entre Primera de Pedro y los discursos del apóstol recogidos en el libro de los Hechos. Las palabras de Pedro el día del Pentecostés y la epístola tienen en común lo siguiente: el sacrificio de Cristo estaba predeterminado. Vamos a leerlo en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 20, y lo comparamos entonces con el libro de los Hechos en la capítulo 2, versículo 23. La resurrección de Cristo y su ascenso en gloria son presentados juntos, como lo leemos en primera de Pedro capítulo 1, versículo 21, y también comparamos con Hechos capítulo 2, versículo 32 al 35. El papel del bautismo se relaciona con el perdón de los pecados. Eso lo vamos a leer en el capítulo 3 y con el discurso que dijo el apóstol Pedro el día del Pentecostés. También tenemos que el discurso de Pedro ante el concilio de Jerusalén y primero de Pedro reconocen lo siguiente: la elección de Dios para salvación, así como lo vamos a leer en la primera epístola, capítulo 1, versículo 2 y el capítulo 2, versículo 9. Está en paralelo con Hechos, capítulo 15 y 7. La pureza del corazón como resultado de la aceptación del Evangelio tiene paralelismo con primera de Pedro 1, 22 y Hechos 15, 9. También se podrían ofrecer otros ejemplos que nos den a entender las experiencias vividas del apóstol Pedro y dadas quizás con un poquito más de detalle en esta epístola. Recordemos que Pedro se dirige a los cristianos que viven en varios lugares del Asia Menor y que han sufrido el rechazo del mundo a causa de su obediencia a Cristo. Les recuerda que poseen una herencia celestial, por la cual vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena alcanzar ese galardón que se ha ofrecido a todo aquel que fielmente confía en Dios. El apóstol, al saber de las pruebas por las que atravesaban los destinatarios de su carta, se dirige a ellos como a los expatriados de la dispersión. Así lo vamos a leer en el saludo. Y una frase que recuerda el exilio de Israel del Antiguo Testamento, pero también resultaba apropiada para los cristianos. La mayoría de ellos eran gentiles conversos y en otro tiempo no. Ellos no constituían un pueblo. Sin embargo, las duras penas podrían ser aplicados también a los judíos. Es decir, aquí en esta carta, por eso se llama carta, la epístola universal
del apóstol Pedro, del apóstol Santiago, del apóstol Juan, del apóstol Judas. Por eso se llaman este grupo, este conjunto de epístolas universales. Su vida anterior había sido una existencia disipada de borracheras e idolatría, lo cual describe mejor la situación de los gentiles paganos que la de los judíos del primer siglo. Sus compatriotas estaban sorprendidos de que ahora vivieran de forma distinta, aunque sufrían una prueba de fuego. Todavía no enfrentaban el martirio. Además, las persecuciones eran algo poco común. La tradición sugiere que Pedro fue martirizado en Roma en el marco de las severas persecuciones ordenadas por Nerón contra los cristianos tras el incendio de esa ciudad en el año 64 después de Cristo. Esta carta parece haber sido escrita más bien al final de la vida del apóstol Pedro, pero cuando aún podía decir honrad al rey, como lo leemos en el segundo capítulo, versículo 17, es muy probable que Primera de Pedro haya sido escrita en los primeros años de la década de los 70 del siglo I. Junto a varias exhortaciones sobre la vida en la fe dentro de una sociedad sin Dios, la epístola también le dedica mucha atención a la salvación prometida por el Evangelio. La salvación futura que aguarda a los creyentes cuando Cristo se manifieste se destaca en los inicios de la carta, y esta es la esperanza de los cristianos de la cual están cayendo, aunque no lo vean. Os alegráis con gozo inefable, dice en esta carta, en lo que se habla de las distintas pruebas por las cuales ellos estaban cayendo, y se habla en varios versículos de la epístola. Así como Cristo sufrió y fue glorificado, los cristianos participarán en la gloria por venir, aunque puede que sean perseguidos por su fe en esta vida. En medio del sufrimiento injusto, ser pacientes es ser aprobados delante de Dios. También se habla de la importancia de que los creyentes señalen a otros el camino hacia Dios por medio de su estilo consagrado de vida, y ellos proclaman alabanzas a Dios. Influyen sobre los paganos para que glorifiquen a Dios. Silencian a los insensatos haciendo el bien. Las mujeres ganan a sus esposos para Cristo a través del ejemplo que les dan, y avergüenzan a sus críticos incrédulos y confunden a sus antiguos compañeros. Aunque tengan que sufrir, los cristianos han de ser una fuerza redentora en el mundo. Toda vez que los verdaderos cristianos, los genuinos cristianos, experimentan la hostilidad del mundo, el llamado a la paciencia y a la santidad en medio del sufrimiento es aplicable a todos. Sin embargo, el mensaje tiene mayor pertinencia donde la represión es más severa. La persecución de los cristianos es tan grande en muchos lugares de la tierra hoy en día como también lo era en el primer siglo. Hoy en día hay países que ser cristiano es ser sinónimo de mártir. En Primera de Pedro ofrece la esperanza a aquellos que sufren, pero no sufren por sus concupiscencias, porque están en el mundo gozándose del pecado, no. ¿Saben por qué sufren? Porque han reconocido el amor de Cristo y se rinden en obediencia, en gratitud y en amor a Él, y prefieren morir antes que traicionar al gran Rey soberano. De esto trata esta primera epístola, que a continuación tendremos lectura del primer capítulo del apóstol Pedro. Escuchemos con atención. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrímero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligido en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba, y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, ¿qué les parece la lectura del apóstol Pedro? La carta inspirada por el Espíritu Santo. Y realmente en ella hallamos una cantidad de puntos, de temas, de consejos, de realidades, que como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, pese a que hace tantos años fue escrita, está tan, pero tan vigente para nuestras vidas. El saludo a los expatriados elegidos que expresa el apóstol. Bueno, aunque la frase los expatriados de la dispersión tiene como
trasfondo el exilio de la diáspora judía en el Antiguo Testamento, los destinatarios de esta carta, recordemos que eran predominantemente cristianos gentiles. Y los menciona los que estaban de la primera epístola, que estaban en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, y escribiendo el apóstol posiblemente desde Roma, y el autor los alienta a ser fuertes en la fe cuando enfrenten persecuciones, por la razón de que han sido elegidos, al igual que Dios escogió a Israel, también escogió a la iglesia que desde la eternidad será su propio pueblo. Y nos hizo renacer. Nos hizo renacer, y se refiere, por supuesto, al Nuevo Testamento, al nuevo nacimiento que nos expresa en el Nuevo Testamento, donde el mismo verbo se traduce como siendo renacidos. El Cristo viviente hace posible esta esperanza viva. Qué hermoso es saber el efecto de la fe en Cristo que nos hace renacer. A diferencia de la antigua herencia de Israel en Canaán, porque aquí dice el apóstol, esta oportunidad, lo que se está ofreciendo es una herencia incorruptible. No está contaminada, está inmarcesible y está reservada en los cielos para vosotros. Y recordemos que el contraste, ¿verdad?, de esa herencia que se le había prometido a Abraham, a sus descendientes, en la tierra de Canaán, la herencia cristiana es nada más y nada menos que la vida eterna en el reino de Dios. Así que vale la pena en el versículo 4, a diferencia de la antigua herencia, notamos entonces que ya esta que se está ofreciendo, que el Señor está ofreciendo a todas las naciones, porque nosotros anotamos un poquito la alegoría y decimos, bueno, pero la descendencia de Abraham se le prometió la tierra de Canaán, no así a los demás pueblos. Bueno, pero esta herencia que se está ofreciendo por medio de la entrega total del Hijo de Dios es una tierra a todos los pueblos, a todas las naciones, porque la palabra de Dios nos menciona que en esa tierra, que en la Nueva Jerusalén habrá de distintas naciones, de distintas lenguas, de distintas razas. Entonces, a diferencia que Israel se le prometió por medio de el pacto dado Jehová a Abraham, ahora esta herencia, esta patria es eterna. Es una herencia incorruptible a esos que son guardados por el poder de Dios mediante la gran fe, para alcanzar así esa salvación que el Señor ha preparado y que será manifestado en los últimos tiempos. La salvación en el Nuevo Testamento es pasado, presente y futuro. Y aquí se habla de nuestra gloriosa salvación final cuando tenga lugar la segunda venida de nuestro amado Dios. Cuando nosotros somos guardados, estamos en medio de un combate espiritual, pero el poder y la paz de Dios son nuestros centinelas y nuestros protectores. Nos dice que en esta esperanza, lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y la perspectiva de la salvación en la segunda venida de Cristo inspira gran gozo aún en medio del sufrimiento. Y hay también un disfrute anticipado de esta salvación por medio de la fe. Porque nos revela que sometida esta fe, que la fe es más preciosa que el mismo oro, que es perecedero. Y miren que este metal es muy codiciado, muy anhelado por el hombre, muy buscado. El oro
cuánto es deseado. Bueno, la palabra de Dios nos revela que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y hace esta analogía. El oro se pasa por fuego para que toda la escoria, todas las impurezas sean desaparecidas de este valioso metal. Y así nos dice que nuestra fe también será pasada por fuego para ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando el Señor haya sido manifestado, entonces tenemos que para el tiempo que el Señor así lo determine, esto que se está experimentando en nuestros días, en nuestra fe, es parte del proceso que Dios usa, que permite para que tu fe brille más, porque cuando el oro es pasado por el fuego, su brillo se resalta, sus impurezas se esbaratan, y así sucede. De verdad es sorprendente lo que Dios hace en sus hijos por medio de estos procesos que permite que sucedan. Y esto resalta el apóstol Pedro, que a quien amáis sin haberle visto y en quien has creído. Cuando sea manifestado, se refiere, por supuesto, recordemos al regreso de Cristo y sugiere la revelación de lo que había de venir. Y a pesar de no haber visto al Señor tal cual Él se manifestó entre los hombres, se ha mostrado ese amor. Aunque ustedes ahora no lo ven, pero ustedes se alegran con ese gozo inefable y glorioso. Porque aunque los profetas del Antiguo Testamento tuvieron una visión incompleta de los acontecimientos que rodearon la venida de Cristo, ellos anticiparon, gracias al Espíritu Santo, por supuesto, esta salvación tan grande que se extendería sobre el mundo, que los cristianos ahora tienen y también en el futuro experimentarán. Por tal motivo, la segunda venida de Cristo nos trae la seguridad de la salvación y es básica para la vida en santidad. Cuando el apóstol Pedro escribe, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿cuál es el fin de nuestra fe? ¿Por qué la fe? ¿En qué tengo fe? En que esto que vemos ya no lo veremos más, perecerá. Y aquello que no vemos, pero que hemos oído y es prometido, porque recordemos que la fe fija los ojos en quien lo ha prometido. Y nosotros debemos tener nuestra fe puesta en el Hijo de Dios. Y Él lo ha prometido. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo, no tengan, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otro modo, si no, yo se los hubiese dicho, me voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la fe se enfoca en el que promete. Y el que lo prometió, el que ha prometido esa herencia, es el Señor. Hermanos, si usted se sienta a analizar, si usted dice un determinado tiempo de la historia de su vida, usted dice, ay no, ya me cansé de esto, que viene Cristo, que no viene Cristo, que ay no, yo mejor me quedo tranquilo y ya esto no va conmigo. Entonces usted ha tenido una vida religiosamente vacía. Pero si usted ha tenido una relación con Cristo, una íntima relación con Cristo, usted no va a cansarse ni va a mirar hacia atrás, sino que usted va esa fe aumentando de día en día. Y debemos recordar que la vida que el Señor nos ha dado no es repetitiva. No es que voy a reencarnar después y entonces allí haré las cosas mejores. No es repetitiva. El Señor nos ha dejado en determinado tiempo para que nosotros seamos gloria y alabanza para Él. Porque lo que nos enseña la palabra es que todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. Nosotros fuimos creados para alabanza del Dios Altísimo, para que nosotros se manifieste
ese amor también que ha derramado sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces no podemos concebir que un creyente que haya recibido y experimentado el poder de Dios en su vida, mire atrás, se retraga, se distraiga y regrese al camino de la oscuridad. Entonces, Él nos dice que los profetas habían profetizado de esta gracia que estaba destinado a nosotros. Y ellos procuraron aprender diligentemente y ellos indagaron acerca de esta salvación. ¿Y de qué manera lo hacían? Escudriñando en qué persona y en qué tiempo era que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, porque anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús, así como lo recordamos en los sufrimientos que están detallados en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Y esto se les reveló no para ellos mismos, sino para nosotros, para crecimiento de nosotros, para administrarnos esto que ahora se nos ha sido anunciado, para que nosotros también, una vez abrazado el Evangelio, lo prediquemos. Este Evangelio que ha sido alcanzado en nuestras vidas y ha sido difundido por medio del Espíritu Santo. Y en estas cosas que nosotros anhelamos tener. Por tanto, nosotros debemos vivir ante Dios, nuestro Padre, esa seguridad de salvación, esa vida santa. Cuando expresa la palabra ceñid los lomos de vuestro entendimiento, esto alude a la costumbre oriental de ceñirse los largos vestidos con un cinturón como preparación para entrar en acción. En la actualidad sería, bueno, no sé cómo, pero ya hay que subirse las mangas. Cuando uno se sube las mangas, eso quiere decir que va preparado para trabajar. Algo así cuando dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y seamos sobrios y esperando en esta completa gracia que se nos traerá cuando entonces Jesucristo sea en nosotros manifestados como hijos obedientes, que nosotros no nos conformemos a los deseos de este mundo, que nosotros no estemos en esa ignorancia en la cual se sumerge el mundo. Hermanos, nos llama el Señor para que seamos obedientes y Dios llama a su pueblo a la obediencia. Así como Jesús fue absolutamente obediente a la voluntad de su Padre, así debe hacerlo su iglesia. Y la obediencia debe caracterizar la vida de los santos. Esto significa, hermanos, que cumplen con la voluntad de Dios y a la vez rechazan los deseos que antes los dominaban. Esa obediencia fiel purifica enteramente al pueblo de Dios. Pues si no, como aquel que os llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y ser santos, ¿qué es ser santo? Muchos se preguntan, ¿pero qué es ser santo? Ser santo es ser apartado del mundo para servir a Dios. La gente consagrada a la santidad de Dios dice no a las exigencias de la carne y vive siempre ha sido la voluntad divina. Y la persona santa está siempre alerta, manteniendo su mente clara, preparada para caminar con Dios. Dedica completamente su vida a Dios. Y la santidad es una demanda de Dios. No podemos decir, bueno, la santidad era una demanda de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero ahora no, porque ya todo fue pagado. No, hermanos, otra mentira más del mal. La santidad no es una opción si usted quiere ser santo. No. Toda persona que anhele estar en el reino de Dios, toda, tiene que ser santo. Por medio del Espíritu Santo se ha dado testimonio que la santidad es una cualidad sublime del Espíritu de Dios.
y es un requisito indispensable para todo creyente que anhele estar en el cielo. Entonces no es un capricho, es una exigencia. Y cuando usted entiende la postura que debe tener un santo ante diversas situaciones, usted abraza esa postura también. No hay puntos intermedios. La persona que ha entendido la demanda del Señor rehúsa toda invitación del mal. Siempre está preparado para llevar la verdad del Señor. Siempre practica la hospitalidad. Es que hay tantas cualidades, tantas demandas, y el ser santo no es meterse en un cascarón y no miro a nadie, no saludo a nadie, no. Porque hay otras personas que agarran un extremo que es inadecuado. No miran a nadie y al estilo fariseo, apártate de mí que yo soy más santo que tú. No podemos caer en ese error. El ser santo es imitar a Cristo. Cristo estaba rodeado de pecadores, pero no para pecar con ellos. Cristo se rodeaba de pecadores, pero no para invitarlos a pecar, sino para demostrarles con su vida de qué manera ellos también debían vivir. Entonces no quiere decir esto de que, no me junto con los pecadores, no, que los pecadores del mundo hay que llevarles el mensaje, claro está. Pero cuidado con aquellos que se dicen ser cristianos, pero no son cristianos. A eso sí uno tiene que tener más cuidado, porque eso sí se meten sutilmente para distorsionar tu verdad, la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que abrazar la santidad como la característica que todo hijo de Dios debe imitar. ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo lo recuerda, escrito está, esto es una demanda del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. No, porque es que la gracia que Cristo abrió nos permite ya estar libres y seguir viviendo como vivíamos antiguamente. No. Y fíjense qué lindo, uno de los libros que más nos menciona la santidad es el libro de Levíticos, y precisamente de uno de estos versículos el apóstol Pedro lo toma en consideración y dice, recuerden, porque escrito está, sed santos porque Jehová, Dios, es santo. Y eso se lo dijo a los antiguos, a los hebreos, y ahora porque el apóstol Pedro lo está recordando, porque las demandas del Señor siguen siendo un pueblo singular, un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que ama tener su vida enteramente entregada a Dios. Y me llama mucho la atención, en el Apocalipsis se hace la mención de la iglesia de Sardis, y el Señor le habla fuertemente a esta iglesia, fuerte, porque había totalmente perdido el rumbo, había totalmente perdido la dirección de Dios. Sin embargo, resalta que había un pequeño grupo que no había manchado sus vestiduras. Fíjense, y esto me llama la atención, hermanos, porque nosotros debemos procurar pertenecer siempre a ese remanente santo, que no sean manchadas nuestras vestiduras, porque hemos sido lavados, comprados con la sangre del Cordero. Ahora nuestro trabajo está en mantenernos. Es como cuando a usted le entregan una casa nueva, nuevecita. ¿De qué manera usted va a evitar que esa casa no se deteriore? Con una limpieza diaria. Y nosotros, como templo de Dios, una vez sí haber sido bautizados, restaurados con el poder del Espíritu Santo, una vez que nosotros hayamos experimentado esto, nosotros necesitamos tener diariamente una limpieza. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo podemos hacer, hermano? Mente limpia, corazón puro, dice uno de nuestros pensamientos de la iglesia. Y eso nos permite a nosotros darle espacio a la meditación en Dios, a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a estar envueltos en una alabanza. Hermanos, si nosotros no alabamos a Dios, te dirá, yo canto feo.
todos no tenemos esa capacidad de cantar bonito, pero aún los cuervos que Dios los diseñó cantan feo, esos pajaritos, pero le cantan a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Si usted no abre sus labios para alabar a Dios, entonces lo está sellando para agradar al diablo, porque todo lo que respira, todo debe alabar a Dios, y en nosotros debe haber ese canto, esa alabanza, ese continuo conocimiento y contacto con Dios. Él debe ser nuestro compañero siempre. En nosotros tiene que haber una necesidad de sentirlo aquí a nuestro lado, que nuestro corazón arda de su presencia. Es esa demanda que Dios quiere en nosotros, no acomodándonos al mundo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nosotros tenemos una patria especial, una patria en que el arquitecto es el Señor. Entonces, la demanda, hermanos, es la misma. Necesitamos cada día anhelar más, estar cerca de Dios, buscarle en la hermosura de su santidad. Porque si nosotros invocamos al Padre, aquel que nos ha llamado, no haciendo acepción de nosotros como personas por haber tenido otra nacionalidad o algo, nosotros vamos a ser juzgados cada uno según nuestra obra. Entonces, ¿qué recomienda el apóstol Pedro en el versículo 17? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque nosotros hemos sido adoptados por Dios. Y Él es nuestro Padre. Y Él no ha hecho excepción de personas, sino que nos ha traído con cuerdas de amor. ¿Cómo nos toca entonces conducirnos durante este tiempo de peregrinación? Pues la respuesta está acá. Con temor. Con ese temor reverencial. Sabiendo, recordando que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir y hemos sido recibidos por nuestro Padre, y se nos ha prometido no cosas corruptibles como el oro, como la plata, que son codiciados por el mundo. A nosotros hemos sido rescatados, nada más y nada menos que por la poderosa sangre de Cristo. Así se presentó a Él como ese Cordero inmaculado que no tenía ningún defecto. Qué hermosas verdades nos recuerda el apóstol. Hemos sido rescatados, nuestro Redentor ha dado una paga muy alta para comprar nuestras almas, y entonces ha sido un precio que ha dado para toda la humanidad. Y fíjense lo que nos dice el apóstol cuando dice, y esto que él hizo de entregarse, esto estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Cuando usted ve esto y dice, Señor, ya tú estabas preparado, el Señor no está organizando las cosas, no, ya el Señor organizó todo. Aún antes de la fundación del mundo, el Señor estaba allí para pagar algo que no había ni siquiera creado, nosotros. La sangre de Cristo es el precio de nuestro rescate, y Dios nos ofrece la sangre de Cristo como el sacrificio de sustitución y le acepta cuando nosotros se lo ofrecemos a Él. Nuestra transacción con Dios no es por lo consiguiente una cuestión de oro y de plata, sino que esto se trata, hermano, de vida y muerte. Cristo dio su gracia para rescatarnos del pecado y de la muerte, y su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Nosotros tenemos este valor del ser humano, no puede inferir del precio que se pagó para redimir al hombre. Dios, el Hijo, a través de quien los mundos fueron creados, se hizo carne y murió por los pecados de toda la humanidad. Y el hecho de que voluntariamente derramara su sangre y muriera por nosotros
Esto nos revela no solamente el valor de la personalidad humana, sino también la importancia de la salvación. A través de Cristo, nosotros los creyentes somos perdonados, somos justificados y por este nuevo nacimiento somos renovados en la imagen de Dios. Y los hombres y las mujeres somos obra del Señor. Pero a través de este nacimiento nosotros podemos renovar y recuperar aquello que la caída del hombre destruyó para alcanzar el más alto potencial humano y tener esa vida abundante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar a Cristo por la fe y mediante en el cual creéis en Dios, quien le ha resucitado de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean únicas y enteramente en Dios. Entonces, en el mundo antiguo, recordemos que los esclavos podían ser rescatados, liberados, pagando un precio correspondiente. Hoy por hoy nosotros fuimos rescatados. Un precio muy elevado se pagó para rescate de nuestras almas. ¿Qué nos toca ahora entonces, una vez que ya hemos sido comprados? Pues sujetarnos a nuestro dueño, que es el amado Dios. Y nos dice en los postreros tiempos, pues fueron inaugurados con la primera venida del Señor. Ya estamos esperando la segunda venida del Señor. Y como le hemos dicho en otras oportunidades, el mundo occidental celebra el acontecimiento de Jesús en este mes. Pero así como celebra el nacimiento de Jesús a través de muchas cosas que compran y que buscan, ¿será que se están preparando para el regreso del Señor? Es maravilloso saber que el Señor nació, murió por nosotros, pero ¿qué tanto se está preparando la humanidad para el segundo regreso del Señor? Meditemos en esto, meditemos en su regreso, hermanos, que está, como dirían, a la vuelta de la esquina. Y sabemos que la palabra eterna purifica nuestras almas por medio de esta obediencia a la palabra de Dios, a la gloriosa verdad, por medio del Espíritu Santo, por ese amor fraternal que no puede ser fingido. Y por eso el apóstol nos recomienda que nos amemos unos a otros con ese corazón puro, de manera que de esa forma podamos resaltar la obra de Dios en nuestras vidas, siendo renacidos. Qué hermoso versículo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué hemos sido renacidos? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra de Dios nos revela, y esto lo toma el apóstol de el libro del profeta Isaías: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Ustedes han observado cuando ustedes pasan por el camino y ven esas plantas silvestres, nadie las sembró, el Señor, por medio de su palabra, le ordenó a la tierra que se llenara de hierba. Y ustedes pueden observar estas flores o estas hierbas, lo hermosas que se ven sobre todo en las horas de la mañana, pero ya al transcurrir el tiempo, esa hierba que veíamos verde y muy hermosa, y esa flor, esas florecillas de múltiples colores muy lindas, se secan y ya se va su hermosura. Pero la palabra del Señor es permanente, nunca se seca, nunca pasa, nunca pierde su belleza, nunca pierde su vigor. He allí la relevancia de mantenernos siempre bajo los conceptos del Señor, sabiendo que su palabra, como dice el himno, es antigua, sin vejez. Y precisamente esta palabra es la que a nosotros se nos ha ofrecido por medio del Evangelio. La palabra de Dios es exactamente igual a cómo debemos nuestra existencia natural a la palabra hablada del Creador y al aliento de vida que insufló en nosotros. Y así también nuestro nuevo nacimiento se debe a la palabra de Dios y a la activación del Espíritu Santo en nuestras vidas, a su presencia. La intención de Dios en cuanto a nuestro ser creado se cumple plenamente cuando nuestros espíritus se vivifican en su presencia. Así como el pecado
ha producido muerte espiritual. La salvación en Cristo Jesús ha provisto vida espiritual. Y este versículo nos dice que la eficiencia de la palabra de Dios ha producido en nuestras vidas ese cambio, esa palabra que nos ha hecho nacer de nuevo por el medio del poder del Espíritu Santo y nos ha hecho también miembros de la nueva familia de Dios, de la familia de Dios, de nuestro Creador. Y el poder de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, se manifiestan por encima de todas las cosas en esto de ¿qué hace la palabra de Dios? Nos da vida espiritual a todos los que reciben su verdad. Y esta palabra de verdad en medio del cual nos genera vida, hace que la voluntad de Dios para salvarnos se complete. Ha sido eficazmente expresada en su palabra, el cual se realiza por medio de esta obra redentora. Cuando nosotros, miren qué hermosa manera del apóstol Pedro recordar lo expresado por el profeta Isaías. La palabra de Dios nos vivifica. Y no conocimos a Jesucristo así como lo conoció el apóstol Pedro, y así se le refiere esta carta. Sin embargo, ha sido la palabra de él, sus promesas, porque el Evangelio es sinónimo de la obra de Cristo en nuestras vidas. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, aunque no lo conocemos, no lo conocimos como lo conoció el apóstol Pedro, como lo conoció el apóstol Juan, pero hemos creído a su palabra. Vamos a seguir avanzando. Primera de Pedro, capítulo 2. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís?
Mas si haciendo bien sois afligidos, y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Bueno, cuántas riquezas espirituales hallamos en cada uno de estos capítulos, que conmueve, ¿verdad?, nuestras fibras, cuando sabemos de dónde hemos sido llamados, y no solamente de dónde hemos sido sacados, sino a dónde nos ha puesto nuestro Dios. Precioso este capítulo y versículos que realmente son bastante conocidos. La demanda del Espíritu de Dios en nuestros días sigue siendo la misma: desechar siempre, sacar de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros labios, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas estas detracciones que lo que hacen es corroer nuestras almas y separarnos de la santidad de Dios. El Espíritu de Dios sigue amonestando a su pueblo que nada de esto debe existir en el alma que ha conocido a Cristo, y que nuestra necesidad, nuestro gemir debe ser desear esa leche pura, desear como niños recién nacidos esa leche espiritual que no esté adulterada. Qué precioso, ¿verdad? Para que a través de eso podamos crecer para la salvación. Y el genuino amor por los hermanos y el ferviente deseo de esa leche espiritual que es el Evangelio van juntos y dan como fruto ese crecimiento espiritual. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si en realidad hemos sido alcanzados, si en realidad hemos sido tocados, nuestras vidas deben dar testimonio de esa relación con Dios, pues acercándonos a Él constantemente, porque precisamente Jesucristo es la piedra viva, esa piedra que desecharon los hombres, pero que ha sido escogida y preciosa por Dios. Y así también nosotros, como piedras vivas, puesto que en Él recibimos vida, nosotros debemos ser edificados, así como esa casa espiritual y ese sacerdocio santo, para que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios aceptables por medio de nuestro amado el Señor, porque así nos enseña la Escritura, como lo revela el profeta Isaías: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, que ha sido y es escogida, es preciosa. Y lo más hermoso es: el que creyere en Él no será avergonzado. Jamás el Señor no nos avergüenza. Por eso el apóstol decía: y la esperanza no nos avergüenza, porque ha sido su amor derramado en nuestros corazones. No nos avergüenza. Y es verdad, como decía el hermano hace tiempo atrás en una explicación, hay esperanzas que vergüenza. Sí, hay muchas esperanzas que nos generan vergüenza, pero la esperanza en Dios no, jamás nos avergüenza, porque nosotros hemos creído en Él, que es precioso, para que nosotros podamos entonces tener esa casa construida sobre esa roca, y acercándose a Cristo
Los creyentes se convierten en la casa espiritual de Dios, donde como sacerdocio santo, allí ofrecemos sacrificios espirituales. Entonces el apóstol Pedro compara lo que Cristo significa para los creyentes con lo que significa para los desobedientes, que no lo reciben como algo precioso. Aunque la nación judía lo rechazó, Cristo se ha convertido en la cabeza del ángulo de la nueva casa de Dios, y la iglesia es el nuevo Israel, que ahora incluye a los creyentes gentiles, que en otro tiempo no eran pueblo, ni habían recibido, ni habían alcanzado esa misericordia. Y esto que nos revela en el versículo 9, que es uno de los versículos más notorios de este capítulo, porque muchos, ¿verdad?, desobedientes han tropezado con esta piedra, no la han reconocido. Pero, dice el apóstol, ustedes son linaje escogido. Qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Este versículo está para cuando uno está así, todo como decaído, como falto de, ay Señor, que nos hable su palabra y que nos diga, tranquilo, ustedes son linaje escogido, ustedes son gente santa, real sacerdocio, un pueblo que ha sido adquirido por Dios, pero no para que estemos allí inertes, no, para anunciar esas virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a esta luz gloriosa y admirable. Y de verdad que este versículo es más que motivador, es poderoso. Ustedes saben, hermanos, lo que es escogido, recoger, juntar, y esta palabra designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial, y describe a Cristo como el Mesías escogido de Dios, a los ángeles como mensajeros del cielo y a los creyentes como receptores del favor de Dios. El Nuevo Testamento identifica la gracia de Dios como la fuente de la elección. Imagínense, los redimidos que adoran son considerados un sacerdocio real, y este pasaje se apoya en el llamamiento de Dios al antiguo Israel y aplican esta verdad a los creyentes del Nuevo Testamento, por supuesto. Así como sucedió con Israel, la liberación por medio de la sangre del Cordero es solo el comienzo. Según la promesa, su autoridad y destino se realizaban mientras cumple con su deber sacerdotal, y la autoridad verdadera siempre se la relaciona con un andar por sendas de pureza y la perseverancia en la adoración. El espíritu de adoración es esencial para todo avance del reino, y exactamente igual a como el antiguo Israel solo pudo tomar posesión de la tierra prometida combatiendo por establecer al legítimo culto del Señor. Y así también sucederá con esta iglesia, nuestra iglesia. Experimentaremos también ese poder prometido para la obra evangelística y las victorias espirituales que únicamente serán dadas a través de nuestra rendición y adoración al Dios viviente. Y por supuesto esto producirá crecimiento en nosotros. De esta manera, el poder del reino se conserva libre de contaminación y la gente del reino se manifiesta, se mantiene alabando humildemente delante del Rey y testificando con gozo de esos prodigios. Cuando nosotros caminamos, hermanos, en la senda de la alabanza, este versículo 9 que estamos acá desglosando un poquito, contiene tantas grandezas. Cuando nosotros estamos caminando en la alabanza, cuando nosotros estamos viviendo para alabanza de su gloria, Dios quiere, hermano, un pueblo que camine con Él en oración, que marche con Él en alabanza, que le dé gracias, que le adore. Notemos esta progresión en la descripción que el apóstol Pedro hace del pueblo del nuevo pacto, cuando él dice, somos linaje escogido, un pueblo que empezó con la selección que hizo Jesús de los 12, quienes llegaron a ser 120, y a los que fueron añadidos miles en el Pentecostés. Y somos de esa generación que crece constantemente, escogidos cuando recibimos a Cristo.
Imagínense, somos sacerdocio, somos real sacerdocio. Y bajo el antiguo pacto, recordemos que el sacerdocio y la realeza estaban separados. Nosotros hoy en día estamos separados. Lo que era, recordemos que los reyes y los sacerdotes eran ungidos, apartados. Y hoy en día nosotros hemos sido ungidos, apartados para una función santa. Y nosotros somos reyes, somos sacerdotes para Dios, así como lo dice el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Una hueste que adora y un sacerdocio real, una gente preparada para caminar con Él a plena luz o para pelear junto a Él contra las huestes de las tinieblas. Somos una nación santa, compuesta de judíos y gentiles de toda nación bajo el cielo. Y somos un pueblo adquirido por Dios, su gente escogida. Y la intención de Dios desde el tiempo de Abraham ha sido escoger a un pueblo para enviarlo con una misión especial. ¿Cuál es esa misión? La de proclamar su alabanza y propagar su bendición a lo largo y a lo ancho de la tierra. Entonces, hermanos, nosotros en otro tiempo, dice el apóstol, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Ustedes en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Qué gloriosa verdad que nos recuerda a dónde nos ha traído el Señor. Y por eso aquel llamado del apóstol, vivid ante la palabra. Amados, yo ruego que así como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de esos deseos carnales que batallan, hermanos, porque batallan con nosotros, y que mantengamos siempre esa buena manera de vivir, así dando testimonio entre los gentiles, porque hay muchos que murmuran, pero hay muchos que murmuran con mucha base, porque nuestra vida da mucho que desear, porque nuestro testimonio no es como debería ser. Entonces, estos consejos que nos está dando el apóstol es para edificación de su pueblo. Por causa del Señor, nosotros debemos de someternos a las instituciones humanas, ya sea al rey como al superior. Se brinda particular atención a estos versículos en relación con el comportamiento de los creyentes en situaciones específicas de la vida entre los gentiles. Nosotros no podemos ser los principales detractores de la sociedad. Nosotros tenemos que tener un porte santo. Fíjense cuando el apóstol se dice, miren, nosotros debemos someternos por causa del Señor, para el buen testimonio de Jesucristo, nosotros debemos someternos, ya sea a los gobernadores, ya sea nosotros no podemos estar alterando, porque el Señor nos dio testimonio. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo lo bueno, el bien, hagamos callar la ignorancia de aquellos hombres insensatos que no han entendido la verdad de Dios, así como libres, pero como los que tienen, no, aquellos, y fíjense la sabiduría en que el Espíritu de Dios nos habla, aquellos que son libres, pero ya va, no usen la libertad como el pretexto para vivir en libertinaje, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y nos insta, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios en primer lugar, y honrad al rey. Y el rey se refiere acá, por supuesto, a lo que se hablaba del emperador romano. Cuando se hace referencia acá es que nosotros debemos tener un porte santo y mantener una identidad muy bien definida. Debemos ser sumisos, y sigue dando estos consejos cuando dice, ustedes los esclavos, los criados, deben estar sujetos con todo el respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, porque es fácil ser obedientes y ser bondadosos con los amos buenos, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. ¿Por qué? Porque esto da aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, sufre molestias, padeciendo injustamente, esto trae bendición a nuestras vidas. Pero si nosotros sufrimos molestias por nuestras malas acciones, ya no hay nada que hacer. Pero,
qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportáis. No, el apóstol no dice, mejor es hacer lo bueno y sufrir haciendo lo bueno, porque esto sí es agradable delante de Dios, porque para esto hemos sido llamados, porque así Cristo también padeció y nos dejó este ejemplo. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Seguir las pisadas del Maestro. Qué lindo, ¿verdad? El Señor sufrió la injuria, sufrió el engaño, sufrió atropello. Y Él nos dio ejemplo. ¿Cuál fue su porte ante aquellos que le agredían, ante aquellos que se burlaban, ante aquellos que les herían? ¿Cuál fue la conducta que el Señor nos dejó? Imitemos esa conducta, hermanos. Pues Él evoca nuevamente al profeta Isaías, el cual expresa que Jesús no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Pues cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, que cuando Él padecía la injuria, no amenazaba, sino al contrario. ¿Qué hizo el Señor? Le encomendó la causa al que juzga justamente, es a saber, a su Padre. Pues Él mismo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, que estábamos muertos al pecado, ahora vivamos por la justicia en Él, pues gracias a sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y qué hermoso este precioso versículo. Cristo es nuestro ejemplo, hermano, es nuestro Redentor. La muerte expiatoria de Cristo hace posible nuestra decisión de morir a los pecados, a ese arrepentimiento genuino que debe haber en nosotros, y así poder vivir para la justicia de Dios. Según el Nuevo Testamento, esto equivale a la conversión en su más amplio sentido, y que el apóstol Pedro describe cuando dice que por nuestras heridas nosotros fuimos sanados. Y la intención del apóstol Pedro es aquí citar al profeta Isaías, es mostrar que la integridad personal, mental, psicológica, física y espiritual debe fluir de esta conversión que hemos alcanzado a través de Cristo, porque antes nosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor, al obispo de nuestras almas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa postura y qué hermosa forma de expresar estas verdades que nos edifican y nos hacen sentir más comprometidos con Dios. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con entrescapamiento del cabello, y atavío de oro, y en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros, maridos, semejante, habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. A la figura del cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesús, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Bueno, notamos cómo el apóstol también nos revela las conductas que debemos tener como ciudadanos dentro de una sociedad, pero también dentro del núcleo familiar. Y estos, hermanos, el cristianismo tiene que ser una completa transformación de vida y conducta en nuestras vidas. No solamente tenemos que ser santos en la iglesia, hermanos. Cuando entramos a las puertas de la iglesia, nos mega convertimos en santos, pero una vez que salimos en nuestro hogar o a nuestro entorno, ser algo diferente. No. Esto es lo lindo que nos enseña la palabra de Dios, cómo debemos nosotros comportarnos, de qué manera debemos conducirnos dentro y fuera. Qué lindo es leer y escudriñar su palabra para entender las grandezas de nuestro amado Dios. Asimismo, fíjense cómo inicia este capítulo, y ese asimismo se hace referencia a una comparación entre las mujeres que debemos obedecer a nuestros maridos y los siervos que deben obedecer también a sus amos, pues de eso también estaba hablando en el capítulo anterior. Y en ambas situaciones se llama a una conducta respetuosa, hermano, por parte de siervos y por parte de esposas. Los siervos, respeto hacia los amos, y las esposas, respeto hacia sus esposos, tanto creyentes como no creyentes. Los amos, aunque no todos eran afables, habían unos duros también, debían ser respetados por sus siervos. Entonces, con estos versículos nos indican la obediencia de una esposa no es el fruto de la intimidación, sino de la confianza que nace de la fe en Dios. Y tal comparación entre siervos y esposos era comprensible durante el siglo I, por supuesto, con su institución de la esclavitud y el papel subordinado de la mujer en la sociedad. Sin embargo, recordemos que los principios de una conducta respetuosa y un espíritu ecuánime trasciende las fronteras del tiempo. Aquí nos insta a tener un espíritu de sumisión, por lo cual una mujer reconoce voluntariamente la responsabilidad de liderazgo de su esposo bajo Dios. Y es un acto de fe. En ninguna parte de la Biblia somete o subordina genéricamente a las mujeres a los hombres, pero este texto manda a la mujer a que se someta por voluntad propia a su esposo, así como lo expresa el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 22, y al esposo se le manda
a que en amor se dedique a cuidar de su esposa, pero sin abusar nunca de su confianza. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque corrige a la esposa, corrige al esposo, corrige al amo, corrige al siervo. Y este arreglo divinamente ordenado jamás pretendió reducir las posibilidades de los propósitos o la realización de la mujer. Únicamente la naturaleza pecadora de los seres humanos o un tradicionalismo eclesiástico pueden justificar, sacando fuera del contexto bíblico determinadas evidencias textuales, la explotación social de las mujeres o las restricciones que se les impone a la hora de darles participación en el ministerio de la Iglesia. Pasajes como 1 de Timoteo 2:12 y 1 de Corintios 14, 34 y 35 que desaprueban que la mujer enseñe cuando no se le ha invitado a ello, usurpe la autoridad del hombre u opine en público, tienen que ver exclusivamente con la relación entre ella y su esposo. La palabra griega para hombre en 1 Timoteo 2:12 es aner, la cual se traduce tanto marido como hombre, y el contexto claramente recomienda marido, como indica la evidencia del resto del Nuevo Testamento, que considera viable la participación de la mujer en las asambleas cristianas. La sabia recomendación de la Biblia a las mujeres parece resumirse en lo que Pedro dice aquí en aquellas cuyos maridos no han aceptado la fe aún. Y se les dice que sus palabras no constituyen la clave para ganar a sus maridos para Cristo, mientras que su vida cristiana y su espíritu de amor sí lo son. De la misma manera, este consejo puede aplicarse a cualquier mujer que aspire a una posición de liderazgo en la iglesia. Se le encomendará ese ministerio no porque argumente o insista en reclamarlo, sino más bien si se lo gana mediante su afabilidad, su amor, su servicio. En otras palabras, hermano, mostrando el mismo espíritu que debería evidenciarse en el caso del hombre que desea ocupar un puesto de líder. Notemos la forma en que la palabra de Dios nos exhorta, nos corrige, para que tengamos una vida íntegra, no solamente dentro de los servicios religiosos del culto. Debemos tener esa vida santa y pura en todo lugar, en todo tiempo. Pues el apóstol nos dice, considerando así esa conducta casta, respetuosa, y expresa lo que también el apóstol Pablo expresó en las cartas, que el atavío de ellas no era con peinados ostentosos, con adornos de oro o de vestidos lujosos, no. Allí no radica la grandeza de una sierva santa de Dios, radica en su maravillosa comunión con Dios, en el corazón puro, que ese es el incorruptible ornato de un espíritu lleno de la presencia de Dios, apacible. Eso es lo que realmente es de grande estima a los ojos de Dios. Porque él revela, el apóstol Pedro, fíjense cómo saca a memoria aquella gran mujer, a Sara, cuántos siglos habían pasado, y el apóstol Pedro le dice, miren, ustedes se tienen que imitar, ataviar así como en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. No esperaban que por su vestimenta voluminosa pudieran resolver las situaciones. No usaban sus atributos para resolver situaciones. Esperaban en Dios y estaban sujetas a sus maridos, y coloca de ejemplo a esta sierva de Dios, así como Sara, que obedecía a Abraham, le llamaba Señor. Así ustedes también han venido a ser hijas de ella, y ustedes deben entonces imitar esas conductas y esas formas para que el nombre de Dios
sea reconocido entre vosotras. Qué impacto, ¿verdad? Una vida de una sierva de Dios llena de la presencia de Dios. Lo internaliza y lo exterioriza por medio de su forma de vivir, por su forma de vestir. Y entonces aquí viene la otra contraparte hacia el marido. Y ustedes, marido, igualmente tienen que vivir con ellas sabiamente, pues deben darle honor a la mujer como a vaso más frágil. Y usted escucha estos consejos, hermano, un vaso frágil con tan solo un grito se quiebra. Fíjense la manera tan hermosa en que el apóstol insta a los varones a tratar a sus esposas, porque precisamente son ellas coherederas de la gracia de la vida. Y qué importante revela aquí. Si ustedes habitan con ella sabiamente, en armonía, tratándola como ese vaso frágil que hay que manipularlo con sumo cuidado, cuando usted eleve a Dios sus peticiones, no le van a hacer estorbo. ¿Qué les parece a los esposos? Que cuando usted trata ásperamente a su esposa, no le da el debido honor a su esposa, su oración entonces está en expectativa de que no sea escuchada por Dios. ¿Sabían eso? Cuán importante, ¿verdad? Es la demanda del Espíritu de Dios en todos los tiempos. No podemos decir, no, eso era en el siglo I, cuando el apóstol Pedro escribió eso. Ahora no. No, hermanos, la palabra de Dios es eterna. Nosotras las mujeres estamos llamados a ser sumisas, obedientes, respetuosas. Pero muchos dicen, es que la Biblia es machista. No, lea la Biblia en su totalidad. Cuando usted la lea, no va a tener esas erradas ideas. La Biblia me enseña que el esposo debe tratar a su esposa con todo cuidado, respeto, honrándolas. Figúrense, si usted se le entrega en sus manos un vaso así, frágil, de cristal, cualquier rudeza quiebra ese vaso. ¿Y qué va a suceder cuando usted eleve a Dios oración? No va a escucharlo el Señor. Lo dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia no es machista. La palabra de Dios quiere que nosotros conduzcamos nuestros matrimonios de acuerdo a su orden divino. Entonces, el orden familiar, qué importancia. Nuestras actitudes hacia nuestro cónyuge son determinadas para nuestra actitud hacia Dios. Un marido puede quedarse corto en relación con las expectaciones de su esposa y del ideal de Dios para un esposo. No obstante, la mujer busca de todas las maneras posibles ser una buena esposa, tomando como ejemplo a Cristo, quien obedeció a su Padre y confió en Él, aun cuando su propio pueblo lo rechazó. O una esposa puede frustrar a su esposo, desconocer su autoridad o aún faltarle el respeto. No obstante ello, el esposo la honra, la cuida y ora a favor de ella, siguiendo el ejemplo de la conducta del Padre, quien conoce nuestra condición. Esto es de suma importancia. Cuando nosotros nos regimos por medio de la palabra, hermanos, las cosas cambian, las cosas funcionan perfectamente. Nos sigue diciendo que sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, llenos de misericordia, amigables, nunca devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, debemos bendecir, sabiendo que nosotros hemos sido herederos de bendición. ¿Por qué? Porque nos hace el recordatorio de lo escrito en el Salmos 34, 12 al 16. El que quiere amar la vida y ver días buenos, debemos refrenar nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Apartarnos del mal, hacer lo bueno, buscar la paz y seguirla. No es apartarme del mal y ya, apartarme del mal y buscar lo bueno, porque nos detalla
los ojos del Señor están allí, sobre los justos. Ay, sus oídos siempre atentos a escuchar su voz. Pero aquel rostro está en contra de los que hacen el mal. Dios nos permita ser diligentes y cuidadosos en nuestra conducta, porque ¿quién es aquel que haciendo daño le va a ir bien? ¿A quién? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes le hacen el bien? Pero también si alguna cosa nosotros padeciéramos por la justicia, debemos de contarnos como bienaventurados. ¿Por qué? Porque es una de los regalos del Señor. Porque eso no nos amedrentemos, no sintamos temor, no nos conturbemos, sino que santifiquemos a Dios, el Señor nuestro, en nuestros corazones, siempre estando preparados para presentar defensa con mansedumbre, hermanos, una reverencia y ante todo el que nos demande, el que nos pregunte la esperanza que hay en nosotros, esta esperanza gloriosa, lo podamos afirmar con nuestra buena conciencia, para que aquellos que murmuran, para que aquellos que andan pensando que somos la escoria del mundo, sean avergonzados los que nos calumnian. Pero qué triste es cuando dicen de nosotros cosas que son reales, porque mejor es, hermano, que padezcamos haciendo lo bueno, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal, porque hay de aquel, ¿verdad?, que haciendo lo malo es reprobado. Mientras que sufrimos haciendo lo bueno, el Señor es justo juez que nos dará el galardón en el tiempo oportuno, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados del mundo. Él sufrió tanto por el justo como por los injustos, y a todos nos lleva a la presencia de Dios, de una manera que podamos estar vivificados en el Espíritu. Y aquí expresa estos versículos en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual recordamos que fueron 8 personas nada más las que se salvaron. Y este pasaje sin duda es un poco difícil de comprender, para clarificarlo un poco con los primeros lectores. Han sido objeto pues de diversas interpretaciones. Probablemente se refiere a la proclamación de Cristo mediante el acontecimiento de su resurrección de los frutos de su triunfo a los espíritus encarcelados, es decir, espíritus de demonios, que aparentemente estos espíritus estaban también sujetos a la corrupción del mundo en los días de Noé. Esta proclamación pudo ser parte de la subsecuencia soberanía de Cristo sobre ángeles, autoridades y poderes. No se dice nada sobre alguna reacción de los oyentes, pero en todo caso este pasaje no debería tomarse como indicativo de una segunda oportunidad de salvación para aquellos que rechazan la verdad en esta vida, es decir, para los muertos que estaban en espíritus ahí sepultados. De verdad que esto es un poco confuso porque de hecho en el Evangelio de Lucas también revela que cuando Cristo murió, los muertos estaban muertos, resucitaron y se le vieron. Y esto es una cosa así como que, pero bueno, ahí Dios nos irá revelando el significado. Y bueno, nos habla de que el bautismo que corresponde ahora, que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de esta buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está allí a la diestra de Dios, y Él está sujeto, y a Él están, al Señor Jesucristo le están sujetos los ángeles, las autoridades y la potestad. Y el Señor se despojó de toda su majestad y su grandeza para llevarnos justos al Padre. Leeremos ya este capítulo para terminar. Primera de Pedro, capítulo 4. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios.
porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndeles sus almas como a fiel Criador, haciendo bien. Bueno, tenemos entonces ya este capítulo para cerrar. Y nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, la fe en la persona de Cristo y en la obra suficiente de la cruz permite al cristiano mantenerse firme en su rechazo al mundo. Y este rechazo puede hasta costarle la vida. Los cristianos llenos de fe glorifican a Dios y consideran una bendición mantenerse firmes junto a su Señor. Tal posición a favor de Cristo es precedida por la negación de los deseos de la carne, de manera que el espíritu mantenga la primacía, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Puesto que, debido a que Cristo sufrió, los creyentes deben estar preparados para seguir en el sufrimiento también, y esta actitud tiene un efecto depurador, disciplinándoles para vivir conforme a la voluntad de Dios, y el creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado, como lo recuerda el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Preparados para juzgar a los vivos y a los muertos, se refiere al juicio cuando Cristo regrese, el cual está cerca, hermanos. A los muertos es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del Evangelio y tuvieron su oportunidad de vivir en espíritu según Dios. En espíritu se refiere aquí al reino de Dios, con la perspectiva cierta de vida eterna. Donde Cristo fue vivificado o por espíritu, esta oportunidad quiere decir también que fue juzgado en carne según los hombres. O sea, que el asunto del juicio eterno es determinado por la respuesta que cada uno al Evangelio dio mientras estaba
vivo. Toda vez que el fin del presente orden se acerca con el regreso de Cristo, los cristianos deben velar. Entonces, notamos cómo nos expresa la palabra de Dios que nos corresponde a nosotros estar completamente convertidos al Señor, sabiendo que daremos cuenta el día del juicio, porque a estos les han predicado el Evangelio de los muertos para que sean juzgados, y el fin de todas las cosas está tan cerca. Por tal motivo nos conviene estar sobrios, estar conscientes, velando en oración y ante todo teniendo esa ferviente caridad, ese ferviente amor, porque esto cubrirá grande cantidad de pecado. Nos sigue aconsejando de hospedarnos los unos a los otros sin estar murmurando. Ustedes notan cómo todo está enteramente relacionado. Cada uno de nosotros debemos estar ministrando a los otros según la dispensación que el Señor nos ha otorgado. Y esa es ser nosotros administradores. Es decir, esto se refiere a la palabra gerente de una casa o propiedad, y después, en un sentido más amplio, es un administrador o un mayordomo en general. Nosotros pasamos a ser mayordomos del Señor, el cual debemos de saber administrar los dones que Él nos ha dado. A todos nos ha dado dones. A uno les da más que a otros, pero recordemos que Él nos da los dones según nuestra capacidad, y en Él no hay equivocación. A veces hay unos refranes por allí que me da tristeza, porque hay personas que dicen, ay, Dios le da pan al que no tiene diente, y con eso está llamando a Dios que negligente, que le dio a una persona dones que no los está aprovechando. Dios lo da conforme a su capacidad. No podemos menoscabar la obra de Dios en el creyente. Si alguno habla, pues que hable conforme a las palabras de Dios, no a las palabras de él. Si alguno ministra, pues que lo haga conforme al poder de Dios, para que en todo lo que se haga sea el nombre de Dios glorificado. Nos expresa, amados, no os sorprendáis del fuego, porque ha de venir. Si nosotros nos gozamos, nosotros debemos de gozarnos cuando somos participantes del padecimiento de Cristo, para que también esa revelación que Cristo da a los suyos pueda ser aceptada con gozo y alegría. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, eso en nosotros genera bienaventuranza. Fíjense cuánto gozo menciona el apóstol Pedro, y será que él sufrió prueba y sufrió luchas por el nombre de Cristo. Por supuesto que sí, tenía mucha autoridad y mucha experiencia el apóstol Pedro al expresarse así. De modo que si nosotros padecemos injustamente, el nombre de Dios es glorificado. Pero si nosotros padecemos de acuerdo a nuestros pecados y nuestras concupiscencias, entonces ya no vale de nada, porque estamos recibiendo lo que nuestros hechos merecen. Entonces, una de las 3 ocasiones en que la palabra cristiano aparece aquí en el Antiguo Testamento, en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque recordemos que el tiempo del juicio va a comenzar primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hermanos, ¿dónde quedarán aquellos que no obedecen el Evangelio? Y como dice el profeta, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el infiel? El infiel es aquel que está militando en el pueblo y está chueco, no quiere caminar conforme a Dios. Y el pecador es aquel que está rigurosamente en el mundo disfrutando. Así que de modo que los que padecemos, que los padezcamos durante la voluntad de Dios, para que el Señor sea el administrador de nuestras almas y todo haga bien. El sufrimiento de los cristianos se explica en parte como el comienzo del templo, de ese templo señalado por Dios para el juicio, y tal sufrimiento tiene un efecto purificador. De la casa de Dios, que es la iglesia, allí comienza, y el juicio divino culminará con un terrible derramamiento de la ira divina sobre aquellos que hayan decidido rechazar el Evangelio. Y una secuencia similar del juicio se halla en el libro del profeta Malaquías, recordemos. Así que, de modo, hermanos, que es mejor padecer haciendo lo bueno,
porque sabemos que la recompensa vendrá de Dios. Ay, hermano, cuántas cosas lindas el Señor nos instruye a través de su palabra, que son de total edificación para nuestras vidas. Bueno, gracias por habernos acompañado hasta acá. Vamos a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Padre bueno, gracias por los hermanos que durante este día nos han acompañado. Bendice y guarda a cada uno de los oyentes. Te queremos presentar, Dios mío, los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos delante de ti están. De igual manera seguimos orando por los que necesitan de tu sanidad. Tu hija, Señor, nuestra hermana Berta López, pide oración a favor de su sobrina Marisela, que ha de ser operada de la hernia y también será dializada. Señor, ten misericordia de esta operación, que sea un milagro más, como tú solamente lo sabes hacer. Ten piedad de la salud del apóstol Cecilio, Señor, la salud del obispo Benjamín. La recuperación de la operación del apóstol Santiago está delante de ti, Señor. Ten compasión de aquellos que sufren por estas enfermedades, Señor, como es el cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, como es Lisa Córdoba. Consuela a los que han perdido sus seres queridos, Señor, como es el caso de la familia Sosa. Ten misericordia, Señor, de nuestros jovencitos, Alan, José Elías y Sapti, Señor. Ten misericordia, Padre, de nuestras ancianitas, nuestra hermana Ernestina, nuestra hermana María Luisa, nuestra hermana Lucita, Señor. Ten compasión por amor de tu nombre, nuestra hermana Raquel, así como nuestro hermano Pablo, que está también hospitalizado. Sé con ellos, Padre bueno. Ayúdanos reverentemente a clamar unos por el bienestar de los otros, Señor, porque esto es agradable delante de ti. Gracias por la vida, Señor, de nuestra querida hermana Lidia, que ayer estuvo de cumpleaños. Sigue bendiciendo a tu sierva, manténla tan linda, tan llena de fe como tú lo sabes hacer, Señor. Gracias por el cumpleaños de nuestra hermana Elka en este día, Señor. Bendícela. Ten misericordia de la hija de tu sierva Elizabeth, Señor, de Atalía, que está cumpliendo hoy 46 años. También te la presentamos. Trabaja en el corazón de ella, Señor. Ten misericordia de su madre cuando clama por sus hijos, Señor. Ayuda y bendice a todos los hermanos que en este día estén cumpliendo años. Que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.